La cagaste. Bueno, pecaste. Ok. Y contrario a lo que muchos podrían pensar de que, ¡ay, usted cristiano! Usted no es que era muy cristiano. ¿Usted cristiana? ¿Usted cómo que no era muy cristiana, no? Bueno, si alguno de ustedes se puede identificar con eso, le cuento que hay una escritura que podría ser la excusa perfecta para aquellos que quieren vivir en pecado. Porque una cosa es vivir en pecado y otra es cagarla. ¿Ok? Escuche esto. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y gracias a Dios que es por gracia. Porque si yo ya pudiera ser 100% perfecto, imagino que Dios enviaría a sus carros de fuego y también me iría en un torbellino así como Enoc. Sin embargo, creo que aún tengo muchas cosas que aprender, enseñar y poner en práctica. Vamos a empezar este estudio al revisar cuál es la opción o qué opciones tenemos nosotros como creyentes, como hijos de Yahweh, personas que seguimos a Cristo, a su Hijo. ¿Qué opciones tenemos cuando la embarramos? ¿Qué opciones tenemos cuando en realidad te dejas llevar por la carne y la cagas? Lo primero que vamos a hacer es revisar 7 caminos. Estos 7 caminos van a tener cada uno un nombre, y ese nombre va a estar identificado por un personaje en la Biblia que a su vez, como tú y como yo, también pudo haberla cagado. ¿Ok? El primero que vamos a ver es a Adán, después vamos a ver a Saúl, después a Acán, a Pedro, al hijo pródigo, al ladrón en la cruz, al número 2, y a David. Bienvenidos a Chasing Yahweh. El primero, Adán. Vámonos a esta escritura en Génesis 3:8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó y comí. La reacción de Adán es impulsiva, con el miedo de enfrentar las consecuencias de su comportamiento, avergonzado al sentirse desnudo y no poder cubrir su pecado. Esconderse es quizás reacción natural del hombre cuando sabe que actúa mal. Culpar a otros de tu error es típico de quien no puede asumir las consecuencias de su propia decisión. La mujer que me diste, la serpiente que me engañó, son respuestas que ruegan con desconsuelo por una justificación. Responsabilízate por tus decisiones. El segundo camino que vamos a ver es Saúl. Y en 1 Samuel 15, capítulo 15, del 2 al 3, recordemos para entrar en contexto, Saúl era el rey de Israel, ¿ok? Antes de los tiempos de David. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues
hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Ahora estamos leyendo el capítulo 15, pero en el versículo 8 al 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: Bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Ay Dios. Samuel entonces dijo: Pues, ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Y Saúl respondió: De Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Ajá. El tercer camino que puedes tomar cuando la cagas es el de Acán, ¿ok? Quizás no recuerdes mucho esta historia, no es tan popular, diríamos, entre el cristianismo, pero es una historia de muchísimo peso, en donde el pueblo de Israel estaba siendo dirigido por Josué, y Josué se había dado cuenta que en una batalla que fácilmente hubieran podido los israelitas vencer, sencillamente perdieron. Y esto no era coherente con la promesa que Yahweh le había hecho a Josué, de ir delante de él ante todos estos pueblos y de cómo ellos iban a conquistar pueblo tras pueblo en esa tierra prometida. Josué estaba tan conectado con su Dios que no se explicaba el por qué su pueblo había sido derrotado. Su ejército o los hombres que había enviado a esta guerra habían sido derrotados. Y Dios le dijo a Josué precisamente que reuniera a todas las tribus de Israel, porque había un anatema dentro de la tribu, es decir, alguno había cogido algo del anatema, es decir, de lo que era prohibido tomar, de lo que era maldito, lo que era maldecido por otros pueblos, quizás algo de valor. Y para el pueblo de Israel era sagrado el hecho de desechar todo esto, sobre todo lo que era considerado anatema o maldición. Sin embargo, alguien del pueblo había tomado este anatema y Josué lo sabía a través de la boca de Yahweh. Y Dios muestra quiénes fueron los culpables. Muestra que Acán y su familia fueron las personas que tenían en su poder el anatema. Y esto fue lo que sucedió. Entonces Josué dijo a Acán: Hijo mío, da gloria a Yahweh, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. No me lo encubras. ¿Qué haría usted cuando ya está ahí, ¿no? Cuando ya sabes que te cogieron. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ella. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete, Yahweh, en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Ya entenderás por qué no es tan popular esta historia. La reacción de Acán fue mantener su pecado encubierto.
sin importar que su decisión afectaba a su gente, a sus hermanos de Israel que morían en el campo de batalla por su decisión. Quizás él no relacionaba su pecado con la pérdida en la batalla, pero mantuvo su pecado oculto hasta que Josué lo precisó. Es como decir la verdad cuando ya no puedes escapar de tu sentencia, algo así. El cuarto camino es uno de los discípulos favoritos, el que tiene esa fama de en esta edificaré mi iglesia. Sí, claro. El que dio el fundamento para el cristianismo real, y es poder reconocer al Cristo en Jesús en ese momento, ¿no? Pero eso es otro episodio. Dice en Mateo 26, hay una escritura que creo, no sé si ustedes podrían aplicársela a sí mismos. Yo me la he aplicado unas cuantas veces a mí mismo. Y es cuando a veces de verdad crees que estás muy entregado a Dios, que estás muy conectado con la escritura, y en muchas ocasiones sientes que estás casi no caminando sino levitando ya porque te las sabes todas, ¿sí? Cuando estás así es cuando más humildad debemos tener, es cuando más cuidado debemos tener, porque precisamente a Pedro, que estaba tan conectado con su maestro y que lógicamente no quería que a su maestro le pasaran estas cosas que él anunciaba que le iban a suceder en Jerusalén. Dice: Jesús le dijo a Pedro: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y ustedes saben que los acontecimientos llevaron a que cuando Jesús fue apresado, cuando Judas lo entrega, precisamente los alguaciles vinieron y se desató una gran persecución contra todos los hermanos y los discípulos. Pero la escritura dice que todos escaparon. Solamente Jesús fue aprehendido. El resto escapó. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Pero al final solamente tomaron a Jesús y el resto escapó. Yo sé que hay muchos de ustedes que dirigen equipo, que quizás manejan algo de liderazgo, y ante algo así como esto, lógicamente no es comparable a una crucifixión. Pero cuando ves que tu gente sencillamente te deja en el momento menos indicado, en muchas ocasiones pierdes la fe en ellos. Y lo único que esta escritura me enseña sobre ese evento de liderazgo es que debes ser paciente, porque aún Jesús, sabiendo que este hombre lo iba a negar 3 veces, aún Jesús sabiendo que estos discípulos iban a escapar por ahí, ahora sí se formó, escapémonos. ¿Cristiano? No, yo no soy cristiano. Aún sabiendo eso, Él los designó para la gran comisión, para que ellos, a través de su Espíritu Santo, porque es solo a través de ese Espíritu Santo en ti que Dios hace maravillas en el mundo, a través de ti. Solo si tú dejas que ese Espíritu Santo te tome y que te llene, porque sí, a veces no te llena, a veces está un poquito ahí, resurge de vez en cuando, y por eso necesitamos alimentarnos día a día de la palabra de Dios para que ese Espíritu realmente pueda guiar tus pasos. Pedro le dijo
aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, ya en el versículo 75, que le había dicho antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Esa es una de las formas en las que podrías reaccionar. Llorar amargamente porque yo se lo dije, yo se lo advertí. Ya sabías que iba a suceder algo así. E igual lo hiciste. El miedo a perder tu vida y al querer salvar tu pellejo. A perder tu vida. ¿Qué clase de vida? ¿A perder el viejo hombre, la vieja mujer? El miedo a perder tu vida y querer salvar tu pellejo, muy conectado a la escritura de aquel que quiera salvar su vida, la perderá, y aquel que la pierda por causa de mí, la ganará. Está muy conectado a esto. El miedo a perder tu vida y al querer salvar tu pellejo hace que niegues al autor de tu fe, a Jesús, que fue lo que le pasó a Pedro. Tu misma conciencia te hace sentir culpable. Te quebrantas en arrepentimiento y en amargura. Sabemos que Pedro no se quedó ahí. Sabemos que con esa fuerza que cayó, también se paró, también rebotó, se volvió a parar como un varón de Dios. Es decir, no todo está perdido si es que la has cagado, ¿no? Si tú crees que la has cagado, no, pero es que no sabes lo que hice, no tienes ni... ¡Ey! No soy yo el que te juzga. Es la palabra de Dios la que te juzga. Y por la palabra de Dios puedes venir a los pies de Cristo. Y si en realidad crees que Él puede perdonarte tus pecados y además santificarte, Él lo va a hacer. Tendrás mucha más fe que el centurión romano. Así que fresco o fresca. Pedro rebotó con el Espíritu Santo. Seguro que sí. El quinto camino para que reacciones cuando hayas pecado es la que tomó el hijo pródigo, que ya sabes cómo él tomó su porción de la herencia de su padre y fue y la malgastó y cuando tenía mucha hambre fue cuando cayó en cuenta de su error. Sí, mientras estaba gastándosela y mientras estaba party, seguramente no se acordaba de eso, no se acordaba de su padre, de la casa de su padre. Y eso es precisamente lo que nos pasa a todos, ¿no? A todos nos pasa cuando estás muy enfocado en el mundo. Seguramente Dios te va a recordar de dónde saliste. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. O sea, su padre desde lejos, ya al verle desde lejos, se emocionó y corrió a recibirle. Sí, este es el padre de la parábola del hijo pródigo. ¿Cómo te imaginas que es Yahweh? ¿Cómo te imaginas que va a reaccionar Yahweh? Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle,
y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Qué buena historia, qué buena parábola. Es una de mis favoritas, gracias a Dios. Cuando actuamos mal y nos sobreviene la tribulación por nuestras decisiones, es cuando solemos aprender. No precisamente por nuestros errores, sino por la consecuencia de ellos. Es ahí cuando nos acordamos de nuestro Dios, es ahí cuando sabemos que no hay otro lugar en el que queramos estar. Vuelve a la casa de tu Padre, vuelve ya. El sexto camino que puedes tomar es el que tomó el ladrón en la cruz, el cual, ya no teniendo ninguna salida, ya estando crucificado, ya sabiendo que eran sus últimas horas, le mencionó lo siguiente al ladrón número 1. El ladrón número 1 menciona esto: uno de los criminales también empezó a insultarlo. ¿No eres el Mesías? Entonces sálvate a ti mismo y a nosotros también. Pero el otro criminal lo reprendió y le dijo: ¿es que no tienes temor de Dios? ¿Acaso no estás bajo la misma sentencia? Tú y yo merecemos morir por lo que hicimos. Tú y yo merecemos morir por lo que hicimos. Pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego le dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando comiences a reinar. Tú y yo merecemos morir. Solo esa frase demuestra ser el ladrón consciente de su pecado. Tú y yo merecemos morir. Y al decirle a Jesús que le recordara cuando él comenzara a reinar, significa total confianza en el Cordero de Dios para reinar en su vida. Entonces había cierta sabiduría en lo que estaba diciendo el ladrón número 2, el criminal número 2. Jesús reinando en nuestra vida. Y el último y séptimo camino que podríamos tomar, el último y séptimo camino que podemos tomar si la embarras, es el que tomó David. Y quiero que recuerden cuál fue la falta de este David, uno de los hombres más recordados en la Biblia. Recuerda cómo un día él, paseándose por su terraza, divisa a esta hermosa mujer llamada Betsabé. Y al parecer la ve tomando una ducha, no sé qué más habrá visto, pero lo suficiente como para mandarla a traer al palacio. Una vez estando en el palacio y ya habiendo averiguado de quién era mujer y todo esto, sencillamente aprovecha de su posición de rey de Israel y tiene relaciones íntimas con ella. Posteriormente, el rey David crea un complot para asesinar a el esposo de Betsabé. Creo que se llamaba Urías elitita. Bueno, se llamaba, porque el plan de David salió a la perfección y Urías, que era un soldado fiel, leal a su ejército, fue dejado en primera línea de batalla para morir. Y funcionó el plan de David. Y David creyó que nadie sabría. Cuando Betsabé se enteró de que Urías, su esposo, había muerto, hizo duelo por él. Después del luto, David mandó que la llevaran al palacio. David se casó con ella y ella le dio un hijo, pero al Señor no le agradó lo que David había hecho. Entonces David reconoció ante Natán diciendo: he pecado contra el Señor. Natán le dijo a David: el Señor te perdonará incluso este pecado,
no morirás. Porque en este asunto tú le has faltado gravemente el respeto al Señor. Tu hijo sí morirá. Esta historia que les aconsejo leer es una de las historias más claras frente a lo que es el corazón de un hombre que puede alcanzar un nivel de confianza ante Dios y un nivel de conexión como lo que tenía David, y después llegar a un punto en el que se convierte en adúltero y asesino. Es un punto álgido en la historia de David, y lógicamente ustedes conocen cuál fue su salida. David le respondió: cuando el niño estaba vivo, ayuné y lloré porque pensé, quién sabe, tal vez el Señor se complazca de mí y deje vivir al niño. ¿Cuál fue la reacción de David después de que el profeta Natán le hizo saber que Dios era consciente de su pecado y que Dios sabía lo que él había hecho? Y lo hizo a través de storytelling, lo hizo a través de una historia muy sabia, en donde el profeta le dice: había un hombre que tenía una oveja que cuidaba, era la única oveja que tenía, la había criado en su casa, le daba de su comida y era lo más preciado para este hombre. Pero había un hombre rico que estaba lleno de ovejas, pero un día recibe la visita de otro y no quiere, o no queriendo matar de sus ovejas, toma la oveja de este hombre que solo tenía una, y a esta es la que ofrece en sacrificio o en sancocho para recibir a su invitado. Y David dice: ese hombre debe morir. Y Natán le dice: eres tú, hombre, eres tú. Cuando él se da cuenta de que Dios ya conocía su pecado, la posición de él fue quitarse su corona, vestirse de saco, de fique, no recibía alimento, la gente estaba preocupada, y durante 7 días estuvo David casi que sin comer, sin beber agua, y David rogando en una posición de humildad, creyendo en que Dios podría perdonarle la vida a su hijo. Y aún así, cuando se dio cuenta que Dios cumplió su palabra y su hijo murió, aún así siguió dando gracias y gloria a Dios. Un hombre en el que puedes ver en Salmos la forma en que derramaba su alma ante Dios. Este es uno de los caminos que podemos tomar cuando la embarramos. ¿Por qué le llamaban a David un varón conforme al corazón de Dios? Esto es importante tocarlo, ya teniendo muchas formas de poder traducir y entender mejor el hebreo clásico. El señor Kyle MacArthur sugirió que se trata de un simple modismo hebreo que quiere decir según la elección de Yahweh. Su más importante argumento fue que la frase no habla del corazón de David, sino sobre el corazón de Dios, sea que Dios lo quiso así. Y podría ser, sin embargo, es bueno revisar el por qué David era tan especial. Podemos decir que él fue conocido por su gran fe en Yahweh, y esto pues se muestra indudablemente a la edad de 16 años enfrentando un paladín como Goliat. Lo conocemos también por su gran humildad al abstenerse de hacerle daño al ungido, al rey Saúl, cuando lo perseguía para matarlo, y teniendo la oportunidad no lo hizo. También David lo conocemos por su arrepentimiento, derramando su corazón en los Salmos 7, 34, 38, 51, que es el que escribió cuando pasó lo de Betsabé, y el 69. Ahí puedes conocer el corazón de arrepentimiento de David. Y por su amor por Yahweh. Seguramente recordarán a David por miles otras cosas, pero yo fui el que hice este estudio. Su amor por Yahweh, ¿por qué? Porque
tú sabes lo que es dedicar ese tiempo a la lectura y a la escritura de salmos y cánticos y canciones que exaltaban el nombre de Yahweh. Ahí te das cuenta que era un hombre que amaba a Dios. Y con esto quiero sencillamente darte una bienvenida, no solo al canal, sino a que busquemos de Dios, a que escudriñemos de Dios, que sin importar si tú has sido muy santo o muy pecador, tú puedas venir a los pies de Cristo. Nunca va a ser tarde para que tú busques de Dios. Busca de Yahweh. Y la única forma en que podemos encontrar a Yahweh es a través de Cristo. Te mando una bendición en el nombre de Jesús y que Dios te bendiga. Esto es Chasing Yahweh.